Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, edición de este 6 de julio, cuando estamos empezando una nueva semana informativa, siempre, como todos los lunes, echando un vistazo a los principales hechos alrededor de nuestro planeta con los doctores Cairo Amador Arrieta y Humberto Avilés Bermúdez, a quienes saludo para empezar este programa. Muy buenas días, tardes, en este primer lunes del mes de julio. Creo que vamos a empezar hablando de comicios electorales a nivel presidencial, sin ir más lejos, en la República Dominicana. ¿Estamos bien del sonido? ¿Tenemos problemas? Estamos bien del sonido. ¿Cairo? Todo bien, perfecto. Ok, perfecto. ¿Ya puedes, Humberto? Bueno, yo creo que después de 16 años ininterrumpidos en el poder, el Partido de la Liberación Dominicana, el PLD, que se escindió, dicho sea de paso, ¿no? Tanto Leonel Fernández, que fue presidente durante 2 periodos, como Danilo Medina, que fue presidente otros 2 periodos con anterioridad. Desde el año 2004 estaban en el poder, pero parece que con las elecciones de ayer y hasta el momento arrasador triunfo del candidato del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, que se presentaba por segunda vez a las elecciones presidenciales. Este Abinader obtuvo, por lo menos hasta la madrugada de hoy, con algo más del 30% de los votos escrutados, tenía el 53% de los votos depositados de un universo de 7,5 millones de electores, con lo cual toda la proyección induce a pensar, obviamente, que no será necesaria una segunda vuelta. La legislación electoral dominicana dice que si algún candidato obtiene más del 50% en la primera vuelta, pues se declara vencedor. Tan es así que tanto Leonel Fernández, que dicho sea de paso solo obtuvo el 8% de los votos con su partido Fuerza para el Pueblo, ya lo felicitó de la misma manera que el actual presidente Danilo Medina. También ya felicitaron a Abinader. Estas son las primeras elecciones en América Latina en tiempos de pandemia, y hay que señalar que la República Dominicana en materia de infectados por el coronavirus tiene 35.148 personas y 775 muertos hasta la fecha, ¿no? En estas elecciones del día de ayer, aparte del presidente de la República, se elegían 32 senadores y 32 senadores y 190 diputados. Un abultado parlamento, en mi opinión personal. Bueno, la República Dominicana tiene una población de 10 millones de habitantes. Pero esos serían los comentarios, más allá de que termina una era de poder del PLD, Partido de la Liberación Dominicana. Eso, para algunos, sorprendente resultado a favor de Luis Abinader, un empresario turístico de 52 años, que asumiría próximamente la presidencia de la República Dominicana. No sé qué tenga Cairo por ahí que comentar al respecto. Varias cosas. Luis Abinader, como vos dijiste, es la segunda vez que está en estas ligas electorales. La vez pasada obtuvo el 34.6% de los votos, o sea, ya no era tan débil. Y desde hace rato era el favorito, independientemente de que Fernández hace 9 meses salió del Partido de la Liberación Dominicana y formó su propio partido. Aún así, entre los dos, o sea, el Fernández, que efectivamente corrió contra Castillo, que fue exministro de Obras Públicas de Medina, quien Medina apoyó, los dos juntos no llegan al 50%.
Ya Abinader solo alcanza el 53%. Dicho sea de paso, aparte de los datos que diste de que es el país que más afectación ha tenido con el coronavirus, él y su esposa tuvieron coronavirus, el presidente electo, Abinader y su esposa. De nuevo son de origen libanese y son grandes empresarios en la industria del turismo. Aparte de la división entre Medina y Fernández, que evidentemente debilitó estructuralmente el partido, gran parte de estos resultados también pueden verse con el prisma de los efectos políticos del coronavirus, que ya está de alguna manera incidiendo políticamente en las elecciones. Menos en Croacia, un poquito más en República Dominicana y seguramente muchísimo más en las elecciones de Singapur, que vienen el 12 de este mes y que hablaremos posteriormente. Ahora, si ustedes se acuerdan, en las elecciones pasadas, el gobierno tuvo una decisión totalmente incluso racista y totalmente xenofóbica al impedir a los haitianos de primera y segunda generación incluso votar en las elecciones pasadas, ¿verdad? Y eso es importante porque ellos representan por lo menos una cuarta parte de la población de Dominicana. Ok, entonces vos creerías, Cairo, que efectivamente es el resultado del COVID de alguna manera, porque es decir, en las encuestas, yo estuve revisando las encuestas y más o menos es a partir de abril, mayo que empieza a marcarse una diferencia bien fuerte entre Abinader y Castillo, que era el candidato del partido de gobierno. Pero es más o menos abril, mayo, junio en que se empieza a marcar esa diferencia. Es decir, ya cuando el coronavirus está presente en el país. Claro, pero de nuevo, el coronavirus tiene el efecto de ser mucho más fuerte cuando hay condiciones preexistentes. Y ya en Dominicana habían condiciones preexistentes de división política, que fue la desunión entre Fernández, que formó un nuevo partido incluso, y Medina, ¿verdad? A eso le agregas los efectos del coronavirus, el impacto que tuvo, que ha tenido muertos, etcétera, y que es el mayor del Caribe en estos momentos, evidentemente tuvo su impacto social, sobre todo porque todo lo que es zona franca, y Dominicana es un país que depende mucho de la zona franca, se cerraron. Y la parte de la industria turística también, de forma que tres grandes rubros que son la parte principal de su economía, desde marzo, abril, están básicamente sumamente golpeados. ¿Qué cambios va a haber para CARICOM, para el SICA, para las relaciones con América Latina? Leía yo el documento de política exterior de Abinader, la propuesta de política exterior de Abinader, y él planteaba que Estados Unidos es definitivamente el socio estratégico de República Dominicana por excelencia y que hay que fortalecer las relaciones con los Estados Unidos en todos los sentidos, políticas, comerciales, diplomáticas, etcétera. Y eso, pero al mismo tiempo él habla de fortalecer relaciones, o más bien en el CARICOM, por ejemplo, volver el papel de República Dominicana más importante, considerando que ellos están en el centro del Caribe y pueden marcar una relación entre América continental y la América insular. Y con el SICA hablan de relaciones desiguales en los tratados de libre comercio que hay con los países centroamericanos, pues excepto con Panamá, excepto con Belice, que es el único país en donde la balanza de pago fue favorable más bien para República Dominicana. ¿Qué creen ustedes que va a ser o qué va a cambiar en la política exterior de cara justamente a estas dos regiones, a la región del Caribe y la región centroamericana? Habría que ver en qué consiste el modernismo nominal de ese partido revolucionario moderno de Abinader, ¿no? No hay que perder de vista que
de alguna manera o en buena medida, República Dominicana ha tenido un crecimiento económico positivo hasta que llegó el coronavirus y le pegó un frenazo tremendo, ¿no? Un país que estaba recibiendo millones de turistas anualmente, lleva 3 meses en el dique seco sin recibir a nadie. Leía yo a propósito de los resultados de las elecciones de ayer domingo en República Dominicana que están esperando justamente los dominicanos para este mes de julio, lo que va quedando ya este mes de julio, ya estamos en el 6º día del mes, unos 600 vuelos procedentes fundamentalmente de Europa, ¿ya? De los Estados Unidos, que puedan reactivar la industria sin chimeneas, como es conocido el rubro turístico, ¿no? ¿Qué va a pasar dentro del sistema de integración centroamericana y del CARICOM? Habrá que ver cuáles son los mimbres que a estas alturas y habida cuenta del impacto de la pandemia, sobre todo en la principal actividad económica dominicana, como es el turismo, cuáles son los efectos para integrarse y cuáles son las previsiones programáticas que desde el punto de vista económico tiene el presidente electo Abinader para hacer frente a esta primera etapa de sus 4 años de periodo presidencial, ¿no? Bueno, a eso tendría que agregarle de que estos próximos meses la sequía en términos de los rubros de ingresos seguirán siendo muy débiles, sobre todo porque incluso Europa, que se estaba abriendo, regresa a cerrarse, ¿verdad? Con el llamado segundo brote. Y a la situación de que había reducido el 50% su pobreza, ya se revirtió y ha aumentado en estos últimos meses enormemente su pobreza. Agregarle además de que las reservas, que son enormes cantidades de reservas, sobre todo de la población en Estados Unidos, específicamente en Miami y en Nueva York, se han disminuido sustancialmente. De manera que si a eso le añadís de que también está Estados Unidos en una situación sumamente complicada, de que las zonas francas no tienen ninguna orden de compra para los próximos meses, y que el mismo Estados Unidos está en una redefinición de su política interna y externa, va a llegar a la conclusión de que Dominicana en estos momentos está reducido a una serie de incertidumbres muy fuertes. Ahora, dentro de esa situación, me parece a mí que jugaría un mejor rol alrededor del CARICOM que alrededor del SICA. No quiere decir que se aleje del SICA, quiere decir que en cualquiera de los casos va a apostar más a tener el liderazgo del CARICOM. Bueno, tal vez solamente antes de cerrar esta parte, 26 de los 32 senadores eran del PLD. Este número va a cambiar definitivamente. Eran 79 de los 190 diputados eran del PLD. Ya había perdido en las elecciones municipales que se realizaron ya con el COVID, a inicios del COVID, justamente hubo elecciones en enero, febrero, y se suspendieron, recordamos, por problemas técnicos, y se volvieron a repetir prácticamente al inicio de la pandemia, y redujeron a 65 de las 158 alcaldías para el PLD. Y en el Parlacén, en este momento, todavía hoy hay 10 diputados del PLD, de los 20 que componen la representación de República Dominicana ante el Parlamento Centroamericano. Estos números, los senadores, diputados y Parlacén, van a cambiar porque la derrota fue estrepitosa para el Partido de la Liberación Dominicana. No solamente fue la presidencia, también perdieron senadores, perdieron diputados y perdieron diputados ante el Parlamento Centroamericano. Bueno, hacemos una primera pausa. Hablamos de las elecciones en Croacia, hablamos de Europa, hablamos de Estados Unidos también. A regresar
con Cairo Amador y Humberto Vilés. Seguimos en esta edición de Adelante Nicaragua. Estamos conversando con los doctores Humberto Avilés Bermúdez y Cairo Amador Arrieta. Seguimos hablando de elecciones. Hubo elecciones también en Croacia, en la República del Báltico, ex Yugoslava, Croacia. ¿Dato, Humberto, Cairo? Bueno, la Unión Democrática Croata, que es un partido conservador que está actualmente en el poder, presidida por el primer ministro Andrej Plenković, o como se pronuncia, Plenković, es el que ha obtenido los mejores resultados en las elecciones de ayer, porque de un parlamento eran elecciones legislativas, ¿no? Un parlamento croata de 150 escaños, esta Unión Democrática Croata ha obtenido 61 escaños. Sin embargo, para poder gobernar de una manera estable va a necesitar alguna coalición, y todo pareciera, a pesar de que Plenković había dicho que jamás se aliaría con Miroslav Škoro del partido Movimiento Patriótico, parece que se va a ver obligado a buscar esa coalición, porque el Movimiento Patriótico de Škoro obtuvo 16 escaños, de manera que si los 61 le sumamos los 16 escaños como producto de una negociación exitosa de cara a un gobierno de coalición que le garantice estabilidad a Plenković para gobernar, estaríamos hablando obviamente de 77 escaños en un parlamento de 150, lo cual estaría dándole una mayoría prácticamente absoluta. Hay que decir que en Croacia, y a pesar de los temores por la todavía latente pandemia y de que la gestión de la pandemia ha sido, digamos que exitosa en Croacia, porque apenas han llegado a 100 fallecidos, hubo un nivel de participación electoral del 53% de la población electoralmente activa. Entonces habrá que ver cómo evoluciona la capacidad negociadora de Plenković para conseguir la estabilidad necesaria que le permita gobernar en coalición. Todo parece indicar que debería de buscar la negociación y la alianza con Škoro del Movimiento Patriótico, porque los demás partidos están demasiado fragmentados y sería, desde mi punto de vista, un desgaste inútil tratar de obtener otro tipo de alianza. No sé cómo lo vean ustedes. No, estoy totalmente claro de eso. Importante señalar de nuevo que creo que el porcentaje de votantes fue relativamente bajo, ¿no? Bueno, no, pero en comparación a las elecciones anteriores del 2016, no hay una variación a la baja muy sensible, ¿no? Prácticamente anda igual en el 53% de entonces, ¿no? Sí, hay proporcionalmente menos participación, pero que tiene su explicación por el temor al coronavirus, ¿no? Básicamente, no por otro tipo de motivaciones. Y a propósito del coronavirus y demás, el repunte ha sido significante en Europa, en donde además en Francia, por ejemplo, acaban de nombrar a un nuevo primer ministro y a un nuevo jefe de gabinete. Esto es importante porque el anterior, Edouard Philippe, ganó precisamente la jefatura de Agres. Y ahora fue reelecto como alcalde de Havre.
Y ahorita estás montado en dos frentes. Uno es la recesión de producto de la pandemia, etcétera, etcétera. Y otra, más importante todavía para efectos de Macron, es la reelección, ¿verdad? De nuevo, se habla con este señor de que va un nuevo camino, un nouvel chemin, dice Macron, ¿verdad? Y ese nouvel chemin es básicamente toda una serie de medidas económicas, etcétera, que en estos momentos, la semana pasada, Air France despidió a 7.500 y la Airbus despidió a 15.000 personas, para dar de solo el rubro de la parte de la industria aeronáutica. Y Jean Castex, que es el tipo que lo acaban de nombrar, se declara social golista. ¿Ah? ¿Quién sabe qué querrá decir eso? No, es un funambulismo de nuevo cuño, si me permitís, Cairo, porque no podemos olvidar que Castex era un hombre muy cercano, colaborador muy cercano de Sarkozy. Fue secretario general adjunto de la presidencia durante el gobierno de Sarkozy. Y sin ningún pudor, a propósito del funambulismo político, él era militante del Partido Republicano, pero apenas fue nombrado como primer ministro por Monsieur Macron, se enganchó en la República en Marcha, ¿no? el partido macronista, como es lógico. Cabe mencionar, para que no lo perdamos de vista, que sobre la gestión gubernamental de Edouard Philippe como primer ministro pesó el hecho de que Edouard Philippe se había convertido en un hombre más popular que el propio presidente de la República, y en ese sentido comenzaba a hacerle sombra. De manera que el cambio no solo responde a la reelección de Philippe como alcalde de Le Havre, ¿no?, sino que de alguna manera muy hábilmente Macron, alegando ese recambio, esa renovación, sobre todo de tipo medioambiental, porque no hay que perder de vista los resultados de las elecciones municipales francesas, donde los verdes barrieron prácticamente y se hicieron con el poder en ciudades tan importantes como Lyon, Estrasburgo, la misma Marsella, y eso ha hecho a Macron ofrecer al día siguiente de las elecciones municipales la realización próxima de 2 referéndums ecológicos, en el sentido de que el cambio climático está determinando en buena medida la inclinación de la tendencia electoral o de los votos en la realidad política francesa, ¿no? Entonces no hay que perder de vista esos elementos apuntados, ¿no? Definitivamente, además de que se supone de que para este año el Producto Interno Bruto de Francia va a descender a menos del 12.3% y el desempleo va a subir más allá del 10%, ¿verdad? Condiciones ambas difíciles de remontar y que tienen su influencia al momento del voto. De nuevo, ligado al coronavirus. El efecto político del coronavirus, ¿verdad? Debería ser incluso un punto aparte de un programa que deberíamos hacer sobre esto, ¿verdad? Sí. No perdamos de vista también que Castex, el nuevo primer ministro, que hoy hará público, si es que no lo ha hecho ya a esta altura, su gabinete de gobierno, era conocido desde hace 3 meses como Monsieur Desconfinamiento, ¿no? El señor Desconfinamiento, porque fue puesto como responsable de la campaña de desescalada o desconfinamiento a nivel de la República Francesa, ¿no? Y parece que no lo ha hecho del todo mal, pero vamos a ver en qué termina la cosa. No perdamos de vista que 3 ministros, incluido el ex primer ministro Philippe, van a ser llamados, ya han sido citados a los tribunales para dar explicaciones sobre la gestión gubernamental con respecto a la pandemia, ¿no? Hay mucha polémica o cosas no totalmente esclarecidas sobre la gestión gubernamental de la pandemia. Vamos a ver qué ocurre, pero en cualquier caso, Júpiter Macron, que es
algunos le llaman, no las tiene todas consigo, ¿no? Y en la medida que Philippe le hizo sombra a Júpiter, fue apartado discretamente de la jefatura del gobierno, ¿no? Vamos a ver cómo evoluciona la política francesa en los próximos días, donde no hay que perder de vista que tanto en Francia, en las presidenciales próximas del 2022, como en Alemania, otra vez el eje franco-alemán como potencia económico-política de la vieja Europa, el repunte de los verdes es algo que no hay que perder de vista y preguntarse por qué los verdes han obtenido avances significativos en los países más desarrollados y más ricos de Europa, no así en el sur europeo. A propósito del sur europeo, Humberto, pregunto, ¿cuál es la idea que tiene la oposición italiana de estar convocando, de estar pidiendo que se realicen comicios en este momento? Bueno, la oposición italiana fundamentalmente por el que más ruido hace, el Matteo Salvini. Sin ir más lejos, en Mondragone, al norte de Italia, donde ha habido un rebrote del virus, fundamentalmente en edificios de apartamentos donde viven emigrantes búlgaros, que son mano de obra agrícola, ¿no? Allí se produjeron episodios de racismo y de discriminación racial, pidiendo que fueran los búlgaros, porque los brotes fundamentalmente se habían dado, y repito, en esos edificios donde viven los temporeros búlgaros, ¿no? Los tenían confinados, los declararon zona roja. Esta gente mayoritariamente búlgara empezó a defenderse de los ataques de población xenófoba y racista y discriminatoria, y tuvieron que tirar sillas desde los balcones de sus edificios. En fin, acordonaron policialmente y con las Fuerzas Armadas los edificios, y Salvini, ni corto ni perezoso, se hizo presente para tratar de ganar puntos electoreros en Mondragone, y prácticamente le echaron, ¿no? Él no tuvo la acogida que esperaba, le dijeron fuera de aquí, Salvini, oportunista, esto no es una pasarela. Ya, él quiso disimular y todavía el viernes pasado volvió, tras el primer intento de meeting que realizó, volvió para querer disimular y hacerse eco de las bellezas turísticas de la zona, ya, y un poco manchar la gestión gubernamental del gobierno de Giuseppe Conte, que no se olvide que fueron socios en una primera etapa, y en el camino quedó descolgado Salvini por la exigencia, digamos que exagerada, que Salvini hizo en su día, ¿no? Pero eso tiene que ver con fundamentalmente con lo que comentaba Néstor, la insistencia de la oposición de pedir elecciones pasa por el cuestionar la gestión gubernamental en materia de la pandemia, ¿no? Y aprovechar el impacto social, político y económico de la pandemia, que como se sabe en Italia ha sido impresionante. No en balde fue la primera y la más afectada de las naciones europeas con esto de la pandemia. Acordémonos que tuvo el más alto número de fallecidos en su día. Hablamos en pasado porque a estas alturas ya fue superada con creces por los mismos Estados Unidos de Norteamérica y por el Brasil, ¿no? Y creo que en otro momento vamos a comentarlo. Pero fundamentalmente es eso, montarse en la ola crítica al gobierno de la gestión, de la administración de la pandemia, particularmente en el caso de Italia, para intentar sacar réditos desde el punto de vista electoral y forzar un adelanto electoral para ver si les permite hacerse, si no con todo el poder, con cuotas mayores de las que actualmente detentan los grupos opositores italianos. ¿Y tienen posibilidad? Estamos hablando en cualquiera de los casos de un conflicto interderecha, ¿verdad? Y es importante señalar que en medio de todo esto, ¿verdad?, fueron ellos, el gobierno de Conte y el secretario general de su partido, quienes llamaron a los cubanos. El número de 1.500, una brigada de 1.500 doctores está en Italia desde hace varios meses.
y han ayudado enormemente a bajar la curva, ¿verdad? Y no, y también los mismos chinos también enviaron varios aviones como ministros médicos. Y recordemos que el gobierno que llevó al poder en su momento eligió a Giuseppe Conte, el movimiento 5 Estrellas de Beppe Grillo, con la Liga del Norte de Matteo Salvini. Lo que pasa es que se descolgaron porque Salvini es un extremista que, con tal de obtener el mayor provecho de las encuestas favorables a su movimiento, a la Liga del Norte y a él mismo, no dudó en comenzar esa ofensiva, esa punta de lanza, ese caballo de batalla de estar pidiendo adelantos de elecciones en nombre de la democracia que se merece el pueblo italiano. Y es lo que en definitiva sigue haciendo él, y se hacen eco de esa disque estrategia electoral otros partidos, como pudiera ser en su caso el mini partido que dentro de la izquierda, o al menos de la socialdemocracia, terminó fundando Matteo Renzi, el ex primer ministro del Partido Democrático, el cual abandonó, ¿ya? Así pues, están hoy por hoy las cosas en la nunca sencilla política italiana. Y además, que una nueva elección podría resucitar incluso a Berlusconi, ¿verdad? Pues sí, no, pues sí, Berlusconi no solamente no se da por extinto, sino que vive renovándose estética y políticamente desde diferentes fuentes. Ok, vamos a hacer pausa nuevamente en esta edición de Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus con los doctores Cairo Amador Arrieta, Humberto Viles Bermúdez. Dato de este lunes, más de 3 millones de personas han sido confirmadas como contagiadas por SARS-CoV-2, es decir, son personas con COVID-19, a razón de más de 40,000 en la última semana cada día. Tanto Estados Unidos como Brasil encabezan ya la lista con 3 millones, los Estados Unidos con más de 1.600.000 personas, Brasil de personas contagiadas en el mundo. Solamente la América representa, bueno, aquí vemos en el gráfico la distribución de casos, ¿no? En América, o América más bien representa más de 5 millones de los 11 millones de personas que están afectadas en todo el planeta. En Estados Unidos, este lunes, el presidente Trump volvió a cargarla contra China. Dice que el principal culpable del COVID en los Estados Unidos es China. Y esa ha sido la tónica. Incluso este 4 de julio, en que se celebró la independencia de los Estados Unidos, anduvo por ahí mismo el presidente Trump intentando negar las responsabilidades de las autoridades norteamericanas en el cuidado de la salud de los ciudadanos norteamericanos y achacarla a otros, ¿no? Y no solamente la salud, sino también la economía, etcétera. Todo lo malo que pasa en los Estados Unidos es culpa de otros, no es culpa de los Estados Unidos. Bueno, mira, aquí hay que ver dos cosas. Primero, el famoso discurso del 4 de julio, ¿verdad? Que francamente tenía un corte, pero ahora claramente fascistoide, ¿verdad? Está hablando de que es hora de estar en contra de los izquierdistas, en contra de los marxistas, en contra de los anarquistas, en contra de los que promueven el desorden, etcétera, ¿verdad? Esa es una tónica que francamente deja mucho que desear. Y en lo que llama el Jardín de los Héroes, que es lo que se estaba refiriendo Humberto hace poco, dijo de que, entre otras cosas, Estados Unidos en estos momentos tenía
el 99%, que el virus, para efectos de los Estados Unidos en este momento, 99% de ellos era totalmente inofensivo. 99% de ellos era totalmente inofensivo. Y lo dice precisamente el mismo día en que no solamente fueron 30.000 casos diarios, el sábado fueron 43.000 casos en un solo día. Eso de alguna no fue desmentido por sus propias autoridades de salud pública, el jefe del FDA, en las universidades, etcétera, ¿verdad? Y lo hace quedar francamente en un total ridículo. El coronavirus, literalmente digo, en un 99% de los casos es totalmente inofensivo. Hemos cerrado las fronteras contra todas las influencias perniciosas. Y la verdad es que, por ejemplo, Europa, que de alguna manera está abriendo sus vuelos y demás, no está incluyendo a Estados Unidos precisamente por considerarlo altamente peligroso, ¿verdad? Bueno, pero es que además no solamente dice que el 99% es inofensivo el nivel de infectación por el coronavirus, sino que dice que hay tal cantidad, él pretende explicar la inmensa cantidad de casos, ya llegando casi a los 3 millones, como bien apuntaba Néstor con anterioridad, a que es el país del mundo donde más pruebas se han hecho, ¿ya? Y que eso es lo que explica el porcentaje de infectados, ¿no? Ya los niveles ya de demencia senil de Trump son preocupantes, porque los ejes centrales de su discurso del 4 de julio, en ese escenario nada casual, ¿no? de Rushmore, en la montaña con las efigies labradas en la ladera de los montes de los padres de la nación norteamericana, que llegó en helicóptero, se ubicó en un escenario a la derecha de las efigies de esos próceres norteamericanos, y el eje central fue atacar, imaginémonos, ese fascismo de extrema izquierda, ¿no? Una revolución, dice así, con esta palabra, una revolución de izquierdas que pretende acabar con los cimientos de la Revolución Americana. Y eso lo une con una pretendida explicación de la ola de derribamientos de estatuas, porque eso forma parte de la estrategia fascista. De extrema izquierda vuelve con ese discurso totalmente fascista, dicho sea de paso de él, ¿ya? Que quieren borrar el vestigio del heroísmo histórico, que es la base fundamental de los Estados Unidos, ¿no? Pero que no lo van a permitir, él no lo va a permitir, que eso no va a ocurrir mientras él esté en la presidencia, ¿no? En cualquier caso, es un discurso que recuerda muchísimo, ya no al Steve Bannon, que lo acostumbró a llamar la atención a como dé lugar, y ese ha sido su leitmotiv, el de Trump en todo su periodo presidencial. Sí, me parece que el discurso, según dicen, tiene muchos trazos de haber sido elaborado por Stephen Miller, que es como el sustituto de Bannon en la asesoría áulica de esas ideas, si es que se le puede llamar así, que Trump maneja, y en las que a golpe de Twitter ha venido, si es que se puede llamar así, disque gobernando a los Estados Unidos de Norteamérica, pero con efectos tales como que, por eso, el gran culpable ya no es solamente el fascismo de extrema izquierda. China es el gran culpable de la pandemia. Todo el mundo es culpable, menos su realmente desgobierno y los disparates que ha hecho. Yo creo que es un discurso con el cual él trató de lavarse la cara después del fracaso de su meeting en Oklahoma, ¿no? Y ha querido repuntar electoralmente. Ahora está apostando a sacarle réditos electorales a la vacuna o a los medicamentos que puedan ser más efectivos contra el coronavirus, ¿no? Pese a que contradictoriamente, volvemos al comentario inicial de Cairo, ha dicho varias veces y de todas las maneras posibles
el 99% de los casos de coronavirus son benignos o sin importancia, ¿no? Cosas veredes que decía el ingenioso Hidalgo, Don Quijote, ¿no? Cairo. Bueno, en uno de los casos, una de las autoridades de Estados Unidos en materia de salud le recordó que la tasa de letalidad actual en Estados Unidos es del 4.6% y que el 20% de los casos con coronavirus han tenido necesidad de usar ventiladores, de manera que no, eso es inofensivo, solo está en la demencia de su cabeza, ¿no? Por otra parte, Carl Bernstein, que fue aquel periodista junto con Wilson, que escribió precisamente un libro sobre Trump que se llama Miedo, dice en un artículo en Washington Post que Trump, la ignorancia de la historia que Trump tiene y la falta de preparación política pone en peligro la seguridad nacional de Estados Unidos en estos tiempos de elecciones, más si en un determinado momento llegase a perder las mismas. Que es lo más probable que ocurra en noviembre de este año, es decir, todo apunta hacia esa línea. Biden va a ser el nuevo presidente de los Estados Unidos si no pasa nada de aquí a noviembre. Pero esta sería otra factura por COVID de alguna manera, porque Trump tenía todas las trazas de poder ganar las elecciones en noviembre. Se han venido apareciendo a paso agigantado y efectivamente a nivel incluso de su partido y a nivel de sus bases, porque incluso a nivel de ese sector blanco no estudiado se les están separando, que fue un sector básico en los estados del centro de Estados Unidos que apoyaron su candidatura y lo ayudaron no tanto con los votos como para lograr los benditos el voto el voto electoral del tribunal. Esta gente se le está separando. Por supuesto, si antes era una persona con muy poca popularidad en los sectores de afrodescendientes y latinos, ahora es peor. Y en los liberales pristas, menos todavía. O sea, se está quedando el nivel de desconfianza que tienen de él ha subido a más del 52-54%. Ahora, Biden ha logrado subir casi por default, porque... A ver, se nos perdió Cairo. Se fue el sonido. Sí, se nos perdió Cairo. Básicamente esas son sus dos líneas de acción en un estado de relativo silencio. Volvamos a repetir las dos líneas de Trump, Cairo, porque te nos perdiste momentáneamente. Ahora, viene haciendo un pequeño reparo en el New York Times, una noticia de balaceras en Chicago entre bandas en las calles, en la noche, el mediodía, etcétera, que no tiene nada que envidiarle a México, ¿verdad? De hecho, antes de Obama, Chicago se reportaban al año más de 5.600 balaceras al año, ¿verdad? Era una cuestión sumamente seria. El Washington Post, por otro lado, trae una foto de la selva del Petén, en donde encontraron pistas de aterrizaje capaces, ya no solo para avionetas pequeñas, para el jet, ¿verdad? 737, que llevaba, que se iba no a Estados Unidos, sino a México, para luego pasar por la prueba a Estados Unidos. Y concluye el Washington Post que en la medida en que se vayan descubriendo pistas, que hay muchas
en Guatemala, se van construyendo otras en Honduras. De manera que el problema grave que tiene el narcotráfico con Guatemala y con Honduras es de primer orden. Si no, acuérdense de una cosa: el Chapo Guzmán, la primera vez que lo echan preso en Guatemala, y en ese momento el encargado de esa operación fue un capitán que luego llegó a presidente y luego estuvo preso, Molina creo que se llamaba. De manera que ese gran cáncer que estaba destruyendo internamente a Estados Unidos tiene como ejes fundamentales de paso Honduras y Guatemala. Tanto el Washington Post como el Times, el New York, en ese problema a Nicaragua. Bueno, ese es un problema serio de los Estados Unidos que incluso ameritaría, igual que el coronavirus, un programa especial de Adelante Nicaragua para que podamos hablar de esto, ¿no? El principal consumidor dice pelear a los productores, pero sigue consumiendo, sigue comprando, ¿no? Ahora, en otro orden de cosas, en la Florida encuentran un caso de una bacteria que se llama Neugloria fowlei, que es una ameba que como la bacteria come carne, esta básicamente se te aloja en el cerebro y te destruye el cerebro. Ya en Madagascar se encontraron 300 casos en el año 2017. Y en Mongolia encuentran casos de fiebre bubónica. Se supone que está controlada, pero al menos hay ya un sector en donde brotó la famosa fiebre bubónica. Fiebre bubónica que en principio estaba bastante controlada, ¿no? Así es. Mientras tanto, en Rusia, más del 77% de la población... 78%. Las reformas constitucionales planteadas en su día por Vladimir Putin, de manera que tiene el camino libre si él desea presentarse a las elecciones en el 2024 y hasta poder permanecer hasta el 2036, ¿no? Y mientras tanto, pues... ¿Aló? Sí, dos periodos. ¿Cómo dijiste, Cairo? Se va el sonido. Te llamo que estoy en un programa ahorita. Ok. Está hablando por teléfono, Cairo. Sigamos, Humberto. Ahora, decíamos que además de haber obtenido un apoyo prácticamente masivo de la población rusa a las reformas constitucionales que necesitaba sacar adelante, que fueron programadas, como se sabe, para abril, pero por esto de la pandemia se prorrogaron para elecciones inusualmente durante prácticamente 5 días, desde el 25 de junio hasta el 1 de julio. Ya, vamos, elecciones, para poder votar las reformas constitucionales, el plebiscito, como le gustaba llamarle a Vladimir Putin, ¿no? Pues con esto no solamente se le allana el camino a Putin, sino que se consolida como el jefe de Estado de una potencia mundial hoy por hoy más estable, ¿no? Lo cual en las actuales circunstancias, en el escenario internacional, no es decir poco, y el significado es mucho más relevante. Adelante, Cairo. Interesante lo que está diciendo Humberto, que efectivamente es un gran triunfo para Putin, en donde básicamente reafirma su liderazgo. Sin embargo, este referéndum tuvo acompañado de otros puntos, entre otros una especie de un seguro que mantenga a precios corrientes la pensión, es decir, un seguro contra la inflación que afecta las pensiones. También se incrementó en el salario mínimo.
en ese mismo referéndum, también una de las preguntas era alrededor de prohibir o prohibir el matrimonio gay, el cual fue abrumadoramente prohibido. Además, todo eso fue en cascada, ¿verdad? Todo era una sola boleta. Efectivamente, pero aquí lo que ganó fue el presidente Putin, como que se hubiera ido a elecciones prácticamente. Imagínate vos, más de despecho. Sí, lo que consiguió fue desbrozar constitucionalmente el camino para presentarse a otras dos contiendas electorales, ¿ya? Básicamente. Entonces, desde ese punto de vista, es como que hubiese ganado abrumadoramente una elección presidencial. Ahora, tiene que ver, además de su gestión en lo general, su gestión ante el COVID. Imagínate vos, Rusia representa hoy por hoy 687,000 casos, pero solamente 10,200 fallecimientos, 10,300 fallecimientos prácticamente. Es decir, se ha manejado bastante bien la situación en Rusia, que contrasta mucho con la de Estados Unidos, de 3 millones de personas contagiadas, 132,679 fallecimientos. No solamente eso, Néstor, sino que creo que este lunes Rusia ocupaba el tercer lugar en términos de casos. Estados Unidos, Brasil, Rusia. Ahora es Estados Unidos, Brasil, India. Y Rusia baja a un cuarto lugar. Cuarto lugar, sí. Así es. Sí. Fíjate que en el tema de las pruebas, lo que decía Donald Trump tiene su verdad y su mentira, ¿no? Quien más pruebas ha hecho en todo el planeta es China. 90,410,000 pruebas. Prácticamente a 62,814 pruebas por millón de habitantes. Estados Unidos ha hecho 37,600,000 pruebas. Y Rusia 21,335,000 pruebas. Pues así las cosas. Gracias, Cairo. Gracias, Humberto. Concluimos así esta edición de Adelante Nicaragua este lunes. Por la atención prestada a nuestros amigos y amigas televidentes, nuestro agradecimiento. Esperamos que el programa haya sido de provecho para usted.